Vamos a continuar justamente con nuestra discusión de la sesión pasada y ahora empecemos a ver las opciones. ¿Sale? Entonces, las opciones son esencialmente muy diferentes a los contratos. Y vamos a tener algunos elementos particulares que nos van a servir para que yo pueda trabajar con ellas. Un primer elemento, vamos a representarlo con la letra K y le vamos a llamar el precio strike o precio de ejercicio. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos de contratos, nosotros estábamos considerando un precio al cual habíamos llamado precio futuro o precio forward, dependiendo si era un contrato futuro o un contrato forward. ¿Sí? Ah, sin embargo, esto no va a manejarse de la misma forma en las opciones. Aquí vamos a trabajar un precio de ejercicio. ¿Ok? ¿Qué diferencia conceptual hay entre un precio futuro forward o un precio de ejercicio? ¿Sí? Precio futuro le corresponde a un contrato futuro la única distinción que va a tener respecto a un precio forward y un contrato forward es que el futuro se hace en un mercado regulado, es decir, en un exchange, en una bolsa, y el forward se hace por fuera de mercado, se hace over the counter. ¿Sí? Pero fuera de eso son lo mismo el precio futuro y precio forward, se calculan igual. Ajá. El tema es este. Precio futuro y precio forward dependen de las condiciones de mercado. ¿Sí? Por ejemplo, si recordamos lo que hicimos en este diagrama, veíamos que la utilidad, aquí abajo, veíamos que la utilidad de la posición larga la calculábamos como el precio spot menos el valor futuro del precio actual. ¿Sí? Lo estoy llevando a valor futuro con esta tasa de interés. Y cuando yo reviso este otro payoff, ¿sí? El payoff del contrato largo, me doy cuenta de esta igualdad. ¿Sí? El payoff del contrato largo es el precio spot menos el precio futuro. Entonces, si yo pensara que la forma de las dos es la misma, porque es lo que habíamos visto en esta y en esta diapositiva, yo podría pensar que los payoffs son iguales, vamos a ponerlo así, payoff de contrato largo puede ser igual al payoff de la compra directa. El payoff del contrato largo dijimos que es ST menos F0T. Y el payoff de la compra directa decíamos que era ST menos S0 por 1 más I a la T. ¿Cierto? Entonces, si yo cancelo ST con ST, restándolo de los dos lados y multiplico todo por menos 1, termino con esta expresión. F0T va a ser igual a S0 por 1 más I elevado a la T. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjate, el precio futuro con el que se realiza la operación lo podría yo calcular a partir de el precio actual en el mercado. Por eso es que utilizo el cero, ¿ya viste? Este cero de aquí es justamente el cero del precio spot que yo estoy trabajando. Ajá. Entonces, utilizo el precio actual y lo acumulo con la tasa libre de riesgo durante T periodos. Por eso es que también aquí está la T. Hasta la fecha de expiración. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, voy a borrar por acá, esta fórmula lo que nos va a servir justamente es para poder calcular el precio futuro. Ahora, quiero que notes algo. Nada de esta fórmula es mi decisión. ¿Sí? Nada de esta fórmula es mi decisión. Yo no decido que el precio actual sea ese cero. Yo no decido que la tasa de interés en el mercado sea I.
Bueno, tal vez yo sí puedo decidir cuándo va a ser la fecha de expiración, pero hasta ahí. Y si estoy en un exchange, tampoco es que tenga muy libremente esa decisión, porque tengo que someterme a las fechas que me están dando, ¿no? Pero nota esto, tienes al menos dos elementos que tú no controlas. El precio no lo controlas tú, lo controla el mercado, y la tasa de interés no la controlas tú, la controla el Banco Central. Entonces, ninguno de estos dos elementos yo realmente tengo forma de influir verdaderamente en ellos. Entonces, el precio futuro es algo que existe, es algo que se determina y que es el mismo para todos en el mercado. ¿Sí? Yo no lo decido, simplemente lo acepto o no. Y en ese punto es donde notamos la diferencia clave entre el precio futuro y el precio de ejercicio. Porque el precio de ejercicio sí es algo que yo puedo decidir. El precio de ejercicio lo determino de la manera en la que mejor me convenga. Cuando yo trabajo con opciones, voy a estar definiendo un precio de ejercicio y no voy a estar trabajando con un precio futuro. ¿Sí vamos claro con esto? Ahora, otra cosa que nos va a hacer importancia es respecto justamente al ejercicio. Es otra distinción que vamos a tener respecto al contrato. En el contrato, yo tenía la obligación de comprar o de vender dependiendo de lo que yo hiciera. Cuando yo estoy trabajando en opciones, vamos a hablar que el ejercicio va a ser una alternativa para uno y una obligación para otra persona. ¿Sí? Entonces, no podemos que sea alternativo para los dos. ¿Sale? Una persona tiene que estar obligada y la otra persona tiene que tener la alternativa. De hecho, por eso se llama opción. ¿Ok? Y vamos a determinar que existen dos clases de opciones. Una opción para que yo compre, entonces tendré la alternativa de decidir si compro o no. Y una opción para que venda, en la que entonces yo tendré la alternativa de decidir si vendo o no. ¿Ok? Cuando yo tengo una opción de compra, yo decido si quiero comprar. Esta opción de compra la tendré con una persona en particular que me suscribió esta opción. Y entonces esta persona tendrá una obligación conmigo, la obligación de vender. Él se obliga y yo decido si las cosas pasan o no. ¿Sí vamos claro con esto? Entonces, el ejercicio normalmente tiene que ver con esta parte de si yo decido o no. Ahora, hay otra cosa que entra interactuando con la idea de la expiración y particularmente el estilo de ejercicio. Hablando particularmente de la expiración, hablo de la fecha en la que la opción pierde validez. ¿Sí? La fecha en la que la opción pierde validez. Entonces va a llegar un momento en donde la opción deje de poder funcionar. ¿Sale? Entonces, el estilo de ejercicio va a ser una combinación entre hacer un referente a la fecha de expiración y la decisión de ejercer el título. ¿Sale? Entonces, hablando del estilo de ejercicio, podemos reconocer al menos tres tipos de estilos.
Un primer estilo, le vamos a llamar el estilo europeo. Un estilo de ejercicio europeo significa que la opción va a ser ejercida únicamente en la fecha de expiración. Únicamente en la fecha de expiración. Es decir, yo, por ejemplo, voy a contratar una opción de compra para el fin de año. Eso significa que si la opción tiene estilo de ejercicio europeo, el único momento en donde puedo decidir si voy a comprar o no es el 31 de diciembre. Bueno, el 30. ¿Sí? Entonces, llega ese día y yo tomo la decisión de si lo ejerzo o no. Entonces, en ese momento, entrego el dinero y me entregan la mercancía. Si al día siguiente, si el 1 de enero yo quiero ejercerlo, ya no puedo. Y tampoco hubiera podido un día antes. Tiene que ser forzosamente en el momento de la fecha de expiración. ¿Sí? Piénsalo de esta manera. Esta clase de contrato es como si yo te ofreciera una póliza de seguro. ¿Ok? Una póliza de seguro en la que te voy a dar cobertura para tu automóvil en dado caso de que tengas un accidente. ¿Ok? Entonces, la cobertura dura un año. Lo contratas el día de hoy. ¿Ok? Y supongamos que en una semana tienes un accidente. Si los contratos tuvieran estilo de, si los seguros tuvieran un estilo de ejercicio europeo, yo tendría que esperarme hasta dentro de un año a partir de hoy para poder hablarle al asegurador y decirle, oye, ¿sabes qué? Hace 51 semanas tuve un accidente y quiero colocar una reclamación. Creo que está por demás decir que esto es un poco impráctico. ¿Sí? Entonces, en temas financieros no es tan difícil el usar este tipo de alternativas. ¿Por qué? Porque yo tengo claridad de ciertas fechas o de ciertos momentos en donde podría estar necesitando comprar o vender mercancías. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo claridad de que necesito comprar naranjas en una fecha en particular porque sé que soy productor de jugo y entonces utilizar esas naranjas. ¿Sí? O yo sé que tengo la intención de venderlas porque soy agricultor y sé que más o menos en 2 meses voy a poder cultivarlas, entonces me interesaría garantizar que en 2 meses yo pudiera venderlas, si así lo decido. ¿Lo notas? Entonces, en temas financieros es más o menos programable esta situación. En seguros, quizá no. Sin embargo, sí es útil el tener una analogía a lo que es un seguro de daños, un seguro cotidiano, un seguro que en el momento en el que yo lo decida, lo puedo ejercer. ¿Sí? Entonces, esto crea una alternativa diferente en el estilo de ejercicio, la cual se llama un estilo americano. ¿Sale? El estilo americano básicamente es que yo puedo ejercer en cualquier momento previo a la fecha de expiración. ¿Sí? Yo puedo ejercer en cualquier momento que sea previo a la fecha de expiración. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega la fecha de expiración, es el último momento en donde podría haberlo ejercido. Si se me pasa la fecha de expiración, entonces simple y sencillamente ya no tiene validez. Es como si te dijera el contrato de tu seguro. La ley puntualiza algo un poquito diferente esto, pero en sentido estricto, el contrato de tu seguro te cubre por un año y al un año, un día, ya no estás protegido. ¿Sí? Es más, un año y un minuto. Si tú te fijas, por ejemplo, en las pólizas de seguro de automóvil,
te dice hasta la hora hasta la cual te cubre, ¿no? Ahora, siendo puntuales, en los seguros, cuando expira tu contrato, tú tienes hasta 30 días, por lo menos 15. La ley obliga a las aseguradoras 15 días, pero tú tienes hasta 30 días para renovar tu contrato y seguir teniendo cobertura. ¿Sí? No pasa esto con las opciones, pero bueno, te lo digo para que no, para que lo sepas. Entonces, aquí en contratos de derivados sí funciona así, o sea, no es que te doy periodo de gracia, es así lo hicimos y a los 30 días o ¿cómo se llama? Perdón, no a los 30 días. A la fecha de expiración es el último momento en donde podrías ejercer una opción americana. Fuera de eso, en cualquier momento desde hoy que la contratas y hasta la fecha de expiración, lo podrías ejercer si es que así te conviene. Ojo, mayormente si la ejerces ya no la podrías ejercer en algún otro momento. ¿Va? Entonces esto es ya más parecido a lo que ocurre con los seguros. ¿Sí? Lo que ocurre con los seguros en donde tú puedes ejercerlo en cualquier momento desde hoy que lo contratas y hasta la fecha de expiración. Pero crea ciertos inconvenientes. No con todos los activos, pero sobre todo con algunos como los commodities. Resulta que si yo hablo de un contrato para comprar o vender un activo en particular, podría hablar de una clase en específico de naranjas, que no necesariamente se producen o se cultivan todo el año, o que no salen con las características que yo deseo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hiciera una opción americana, no necesariamente voy a ser capaz de poder conseguir las naranjas como yo las necesito, porque capaz que ni siquiera están cultivables. Porque no hay nadie que las tenga, porque no es temporada, punto. ¿Sí? Entonces, reconociendo la temporalidad, existen otras versiones que permiten el ejercicio solamente en algunos intervalos de tiempo. Este estilo de ejercicio se le va a llamar Bermuda. Entonces, la opción Bermuda lo que me va a permitir es únicamente en algunos intervalos de tiempo antes de la fecha de expiración. Por ejemplo, me puede decir al final de cada trimestre, puedes ejercerlo, ¿no? O me puede decir solamente durante los meses pares, febrero, abril, junio. O me puede decir solamente durante el verano, ¿sí? Una opción de este estilo tiene intervalos específicos donde puede ser ejercida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, te repito, las opciones me dan la alternativa de decidir si quiero comprar o no, o de si quiero vender o no. ¿Sale? Y cuando yo tengo esa alternativa, la persona que será mi contraparte tendrá la obligación de responder a mi llamado. Entonces vamos a revisar qué pasa, particularmente con las opciones de compra. ¿Sale? Vamos a revisar qué pasa particularmente con las opciones de compra. Estas opciones de compra también las vamos a encontrar nombradas típicamente como calls. ¿Sí? Entonces la opción de compra me da el derecho a comprar, más no la obligación de hacerlo. ¿Ok? Entonces, para tener un poco de claridad al respecto, te repito que yo voy a definir las cosas como más me interesan. Entonces voy a pensar en un call con un precio de ejercicio de 1000, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, un call con precio de ejercicio de 1000
y con expiración en un año, significa que dentro de un año yo voy a decidir si compro en 1000 o no. ¿Por qué decidiría comprar en 1000 algún activo? Porque en el mercado está más caro, ¿sí? ¿Por qué decidiría no comprar en 1000 el activo? Porque en el mercado está más barato, ¿sí? Entonces, fijémonos qué es esto que estaría pasando aquí, ¿ok? Y para ello voy a dibujar su diagrama de beneficio, ¿ok? Entonces, supongamos que el precio spot es de 1000. Si el precio spot es de 1000, ¿utilizo o no utilizo mi opción? ¿Qué prefieres? ¿Utilizar tu opción y pagar 1000? ¿O no utilizar tu opción y para conseguir el activo ir al mercado y pagar 1000? Pareciera que es lo mismo, sin embargo yo prefiero utilizar la opción. ¿Por qué? Porque con ello ya garantizo tener contraparte. Ir al mercado no necesariamente me la va a garantizar. La opción ya la tengo. ¿Sale? Solo por ese ligerito detalle decimos que se ejerce. ¿Sale? Aunque, ¿cuál va a ser el beneficio que yo obtengo a partir de haber tenido la opción? Pero económicamente, ¿cuál sería el beneficio que yo obtendría? Ninguno. ¿Sí? Entonces, si el precio spot fuera 1000, yo no tengo ningún beneficio. Ojo, tampoco tengo ningún daño, ¿no? Ahora, si el precio fuera 2000, yo tengo la opción para comprar en 1000, algo que en el mercado se vende en 2000. ¿Qué prefieres? ¿Ejercer tu opción y pagar 1000 o ir al mercado y pagar 2000? Ejercer la opción, ¿cierto? Entonces, gracias a que tuviste la opción, tú te sientes feliz porque estás pagando 1000 pesos menos de lo que debiste haber pagado. Es como si fuera un descuento de 1000 pesos, ¿sí? O que tu felicidad está aumentando 1000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el beneficio de haber tenido esto? Bueno, si el precio fueran 2000, resulta que se tiene un beneficio de 1000, ¿sale? Por el ahorro que esto generó. 1000 pesos de felicidad. Si el precio fuera 1500, ¿de cuánto sería el beneficio? Que son los 500 pesos de ahorro. Los 500 pesos que ya no tuviste que pagar gracias a que tienes tu opción y decides ejercerla para comprar en 1000, ¿cierto? Entonces, esto empieza a crear una línea que se mueve de esta manera, es una línea recta, ¿sí? Entonces, en 1000 no tienes nada, en 500, perdón, en 1500 tienes 500 de ganancia y en 2000 tienes 1000 de ganancia. Si sigo aumentando, si el precio siguiera aumentando, yo me voy sintiendo más y más y más feliz, ¿cierto? Ahora, nota que cualquier nivel de precio por abajo de 1000, el beneficio va a ser cero. ¿Por qué? Porque mi decisión va a ser, no lo voy a utilizar. Si el precio fuera en 800, pues yo prefiero ir al mercado y pagar 800 que utilizar mi opción y pagar 1000. ¿Sí? Entonces, como no la usé, no me causó ningún beneficio. Ahora, esta representación gráfica la puedo representar a partir de una función. La función que representa este comportamiento gráfico es la función máximo. Y entonces la vamos a interpretar como, pues yo el beneficio voy a buscar que siempre sea lo más grande posible. En el peor de los casos, ¿cuánto es lo que yo estaría dispuesto a recibir como beneficio? Cero. Entonces máximo entre cero y, fíjate,
¿Qué es lo que estoy entregando en qué es lo que estoy recibiendo en esta operación? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que me están entregando a mí? ¿Dinero o el activo? El activo, ¿sí? Estoy comprando, entonces recibo el activo y ahora sí, Capi, el activo tiene un valor de el precio spot. ¿El precio spot en qué momento? En la fecha de expiración, ¿sí? Lo que yo entrego para recibir este activo es dinero. ¿Cuánto dinero estoy entregando? Estoy entregando lo que sea que haya decidido como precio de ejercicio. Entonces el pago que yo recibo aquí es el máximo entre 0 y ST menos K. ¿Qué tipo de operación es esta? ¿Es una posición larga o es una posición corta? Es una posición larga. Primero porque te la puse de verde, pero más importante, porque cumple con las condiciones que habíamos hablado. Aquí, al final, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Comprador o vendedor? Comprador, entonces es una posición larga. ¿Qué me conviene? ¿Que el precio suba o que el precio baje? Y lo vemos en la gráfica, ¿no? ¿Cómo es la pendiente de la gráfica? Se ve positiva, aunque realmente el término preciso es no negativa, porque hay una zona de pendiente cero, que no influye, pero es no negativa. ¿Sí? Entonces la conclusión es que comprar un call es una posición larga en sí misma. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo aquí, vamos a llamarlo como un call comprado o un call largo. ¿Ok? Cuando tú lo veas, por ejemplo, en tu libro o en muchos textos en inglés, lo que normalmente vas a ver para referirse a esta clase de acuerdo es un long call. ¿Sí? Aunque tu libro hace una precisión que a mí de hecho me gusta mucho y es una de las razones por las que siempre lo prefiero, y es que a esto le llama purchased call. ¿Sí? Purchased call. Es un call comprado, tal cual. ¿Sale? Estoy adquiriendo el call. Y es que te vas a dar cuenta más adelante que la palabra largo en el call largo aparece ahí porque estoy comprando el call, no porque necesariamente la operación o la posición tenga que ser larga. ¿Sí? Sí, casualmente lo es, pero no es porque sea un call largo. Largo del call significa que estoy comprando el call. No sé, bueno, en este caso estaría también comprando el activo, pero no necesariamente que yo compre la opción me hace el comprador del activo. Si notas esta distinción, entonces en tu libro lo vas a encontrar como purchased call. Ahora, si yo lo estoy comprando o si yo estoy teniendo este beneficio de un call, debe haber una persona que sea quien me lo esté dando, ¿cierto? Entonces, a esa persona que me está entregando el beneficio, vamos a decir que tiene una posición que se llama, del mismo modo voy a trabajar con un call, precio de ejercicio 1000, expiración en un año, ¿sale? Ok, entonces aquí voy a trabajar con un call vendido o suscrito
que también lo vamos a ver como un call corto. Entonces, lo que pasa con el call corto es que yo debo de responder a lo que la otra persona hace. ¿Sí? Entonces, si el precio fuera de 1000, ¿qué va a decidir la otra persona? ¿Utiliza su opción o no? Si la utiliza, ¿y cuál es el beneficio que obtuvo por haber tenido la opción? Cero. ¿Cierto? Si el precio está por debajo de 1000, la persona decidirá utilizar su opción o no. No, porque yo que tengo la opción de compra, decido que prefiero comprar en el mercado en 500 que usar mi opción y pagarte 1000. ¿Sí? Entonces, en el caso de cualquier precio por debajo de 1000, la persona que compró el call, que tiene el call largo, no lo ejercería y por lo tanto, como no lo ejerce yo, no lo tengo que responder. ¿Cuál es el beneficio que obtengo de esto? Como no tuve que responder, no pasó nada. Como no tuve que responder, el beneficio es cero. Porque no tuve que responder. ¿Dónde es que sí tengo que responder? Cuando los precios suben. Si el precio subiera hasta 2000, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿La persona va a ejercer o no va a ejercer su opción? Claro, porque va a preferir comprarme a mí en 1000 que ir al mercado y comprarle al mercado en 2000. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos es un comportamiento de esta manera. Esto vamos a determinar su payoff. Si el otro se lleva a la máxima cantidad, este lo que se está llevando es la mínima cantidad. Y en el mejor de sus casos, ¿cuál es lo que gana? ¿Cuánto es lo que gana? Cero. Y en este caso, la persona, si decide ejercer la opción, ¿qué es lo que va a pasar? Si se decide ejercer la opción, yo te voy a entregar, ¿qué cosa? El activo y voy a recibir, ¿cuánto dinero recibo? K. ¿Y cuánto vale el activo que entrego? ST. ¿Correcto? Y entonces, esto que tenemos aquí, de hecho, si lo ves en tu libro, lo vas a encontrar como written call. Es un call suscrito. Entonces, notemos que esta posición, te sigo insistiendo, es, en el mejor de los casos, no ganas, pero prácticamente siempre estás perdiendo, como con tu ex. Y en esta otra, en el peor de los casos, no ganas, pero pues simple y sencillamente en este prácticamente siempre estás ganando, como tu ex contigo. ¿Sí? Entonces, tarde que temprano, en los mejores momentos de soportar este tipo de dinámica es cuando no se ejerce la opción. Pero tarde que temprano se ejerce y empieza a representar un costo para la persona que emitió la opción y solamente beneficios para la persona que la recibió. Entonces, esto es injusto. ¿Sí? Esto es injusto. Y como bien dices, se va a requerir un pago para que alguien esté dispuesto a hacer esta clase de acuerdo. Fíjate por qué. Este papel, el papel de la posición corta,
sería muy parecido al papel que jugaría una aseguradora. Imagínate cómo sería el negocio de las aseguradoras si tú no pagaras por tu seguro. Porque, ¿sabes? Esto es no pagar por tu seguro. Es, en el mejor de los casos, no lo usas porque no lo necesitaste y entonces la aseguradora no te tuvo que pagar. Pero si sí lo necesitaste, entonces la aseguradora te tiene que pagar. ¿Te das cuenta? En el mejor de los casos, no le cuestas a la aseguradora, pero por lo general le vas a costar. ¿Cierto? Entonces necesita haber aquí un factor que balancee las cosas. ¿Por qué? Porque tal cual están las cosas de en esta manera, la posición o el que tiene el call largo solamente tiene beneficios. Y el que tiene el call corto solamente tiene obligaciones. Para que un acuerdo funcione, ambas partes que están acordando tienen que tener beneficios y obligaciones. En un contrato, en un futuro, en un forward, tu obligación es comprar. Tu beneficio es que una persona te venda 100% seguro a un precio determinado. En el contrato, tu beneficio es vender. Tu obligación, perdón, la obligación que tiene el otro contigo es comprarte a un precio determinado. ¿Sí? Ambos tienen obligaciones y beneficios. ¿Sí? Ahora bien, aquí en las opciones, solamente estamos viendo el beneficio en la posición larga, pero no vemos que se esté obligando a nada. Y el contrato corto solamente tiene obligaciones, pero no tiene beneficios. Entonces, pasa lo mismo otra vez que con tu ex. Tú tienes obligaciones y el otro solo tiene beneficios, o la otra solo tiene beneficios, y entonces tarde que temprano te cansas y lo mandas a volar. Para que funcione, los dos tienen que tener beneficios y los dos tienen que tener obligaciones. ¿Sí me sigues? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? En el caso de la opción de compra, aquel que tiene la posición larga del call, lo que va a tener que hacer es realizar un pago. Necesita hacer una obligación y entonces la obligación que va a tener esta persona es a realizar un pago. El pago de una prima, ¿sí? Del mismo modo que haces con el seguro, pagas una prima, ajá, por tener este beneficio. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú consideras el pago de la prima, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí ya no vas a recibir cero. ¿Sí? Si el precio spot fuera cero, tu beneficio ya no es de cero. Decides no ejercer, pero de todas formas tienes que pagar la prima. Y entonces tu beneficio se reduce. Y se reduce, y se reduce, y se reduce. Y en todos estos puntos se reduce hasta el mismo valor. Aquí en el 1000, que también mi beneficio era cero, pues se reduce tanto como me haya costado la prima. ¿Cierto? Y ahora, a partir de este momento empiezo a manifestar ganancias. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a pasar este mismo crecimiento. De hecho, hay un punto aquí a partir del cual ya no tengo pérdidas y empiezo a tener ganancias. Un punto de equilibrio. ¿Estás de acuerdo? Ahora, esta cantidad de dinero que representa la prima, vamos a representarlo con una letra C. ¿Ok? Ahora, dado que esto que estoy contratando es como si fuera una especie de protección, una especie de seguro, ¿en qué momento crees que la prima va a ser pagada? Justamente yo estaría esperando que la prima fuese pagada el día de hoy, del mismo modo que lo que pasa con los seguros. ¿Por qué? Porque si me esperara, por ejemplo, hasta el final, ¿qué tal que a la hora de la hora se decide no ejercer? Y entonces, ¿cómo obligas al contratante o cómo obligas al call largo a pagar la prima? No es como con el seguro. Yo te cubro tu seguro, un seguro de coche por un año.
y resulta que no te accidentaste. Al final del año yo te cobro y tú me podrías decir, no, pues no te pago porque ni lo usé. ¿Y cómo te exijo el pago? Ya te cubrí. Si algo hubiera pasado, yo te hubiera tenido que responder, ¿cierto? Pero si no lo usaste, ¿cómo te obligo a que ahora lo pagues? Es muy impráctico, ¿te das cuenta? Entonces, las primas normalmente se pagan el día de hoy, el día que estoy contratando. Ajá. Entonces, aquí la prima fue contratada en la fecha cero o fue pagada en la fecha cero. Pero todas estas cuentas, ¿en qué momento las estoy haciendo? ¿Ah? La estoy haciendo en el tiempo T, en la fecha de expiración. Si te fijas, aquí abajo tengo el precio spot en la fecha T. Entonces, como estoy trabajando en la fecha de expiración, no puedo comparar directamente la prima que pagué en la fecha cero con estas cuentas que estoy haciendo en la fecha T. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acumular intereses de la prima. Entonces, realmente el valor que hasta donde reduzco no es solamente la prima, sino el valor futuro de la prima del call. Utilizo C para referirme a la prima de un call. ¿Sale? Y entonces, cuando yo quiero calcular el profit del call largo, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues mira, seguir usando el payoff máximo entre 0 y ST menos K, pero ahora le resto el valor futuro de la prima. Ahora quiero que notes esto. No puedo mover esto. Quiero que notes aquí. ¿Qué pasa si yo trato de determinar este punto, que es donde se equilibra la utilidad? Es decir, profit igual a 0. Eso va a ocurrir entre el máximo entre 0 y ST menos K, menos valor futuro de C. ¿Cierto? Es decir, que el valor futuro de C sea igual al máximo entre 0 y ST menos K. ¿Correcto? Ahora, si el máximo es 0, la única posibilidad es que la prima valga 0. Y eso no va a ocurrir. La prima tiene que valer algo. Entonces, 0 es su cota inferior, pues. ¿No? Entonces, ah, no puede ser por este lado de la condición. Más bien tiene que ser entonces el otro lado, el ST menos K. Entonces, ¿qué ocurre? Valor futuro de C es igual a ST menos K. Y entonces paso la K del otro lado sumando. Entonces, ¿qué ocurre? El punto de equilibrio, este que tengo aquí representado en el gráfico, ocurre cuando el precio spot es igual a K más el valor futuro de C. ¿Estás de acuerdo? K más el valor futuro de C. Y si yo lo sustituyo para comprobar, ¿qué ocurre? Máximo entre 0 y ST menos K. Entonces, ¿qué ocurre? Si ST vale K más valor futuro de C, tengo K más valor futuro de C menos K, ¿me queda? Valor futuro de C. Máximo entre 0 y valor futuro es valor futuro, le resto el valor futuro y por último me queda 0. Entonces, efectivamente, si el precio spot tuviera ese valor, sería mi punto de equilibrio. Digamos que el valor futuro de C son 10 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en el punto de 1000, yo estoy perdiendo menos 10. ¿Estás de acuerdo? Y cuando llego a 1001, ¿en cuánto está mi pérdida? Menos 9. Cuando llego a 1002, mi pérdida está en menos 8. Cuando llego a 1003, menos 7. Cuando llego a 1010, si el precio fuera 1010, yo pago 1000
más los 10 que ya pagué de mi prima, entonces acabo pagando 1010 y salgo tablas. Si el precio está en 1020, yo pago 1000 y pagué 10 pesos de prima, entonces ya estoy ganando 10 pesos de ahorro. ¿Vas conmigo? ¿Ok? Entonces, este punto es importantísimo, es el punto de equilibrio. También es importante este de acá, o sea, todo este nivel que es horizontal. Este nivel que es horizontal es importante porque es el punto de, o son los puntos de pérdida máxima. Lo máximo que estás perdiendo es el valor futuro de la prima, ¿te das cuenta? ¿Y hasta dónde puede llegar la ganancia? ¿Hasta dónde? La ganancia hasta dónde puede llegar. A infinito. Si el precio sigue subiendo, la ganancia va a seguir subiendo. Vamos a ver. Fíjate, en este caso, ¿qué ocurrió? Es constante hasta 1000 y ahí empieza a caer. Y aquí es constante hasta 1000 y empieza a subir. Entonces, el beneficio de uno sí es la pérdida del otro. ¿Sí? O sea, de 0 a 1000, los dos tienen 0 porque no se ejerce, no se hace algo. Pero de 1000 en adelante, el comprador tiene un beneficio y el vendedor tiene una pérdida. Y resulta que justo el beneficio del comprador es la pérdida del vendedor. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Mira cómo va a incluir ahora el tema de la prima. Porque esta persona, ¿qué le va a pasar con respecto a la prima? La va a recibir. ¿Sí? Entonces, cuando recibe la prima, su beneficio, su utilidad aumenta. Aquí donde ganaba 0, ahora gana la prima. Aquí donde ganaba 0, ahora gana la prima. Entonces es esta línea constante y a partir de aquí empieza a decrecer. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? Hasta el valor futuro de la prima. Y entonces cuando calculo el profit de este otro, ¿qué va a ocurrir? Pues es máximo entre 0 y K, perdón, mínimo, porque estoy hablando del payoff que ya teníamos. ¿Sí? Mínimo entre 0 y K menos ST, pero aquí sumo el valor futuro de la prima. Ahora, si lo notas, también esta tiene aquí un punto de equilibrio, a partir del cual ya dejo de ganar y empiezo a perder. Aquí lo pienso al revés, ¿no? Y no sé si me crees. No es más, aunque no me creas, lo voy a hacer. Ese punto es cuando la utilidad sea 0, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es menos valor futuro de C, es el mínimo entre 0 y K menos ST. La primera condición sería mínimo si el valor futuro de la prima sería 0. Pero el valor futuro de la prima no es 0. Es algo, de hecho, aparentemente negativo. Entonces tiene que ser algo incluso menor que 0. Por lo tanto, la única posibilidad es que K menos ST sea igual a el valor futuro de C. Entonces, ST lo paso del lado derecho, valor futuro de C lo paso del lado izquierdo, y resulta que se convirtieron en precio spot igual a K más valor futuro de C. ¿Sí estamos de acuerdo? Concordaron nada más porque es punto de equilibrio, porque de hecho también la utilidad de uno es la pérdida del otro. ¿Sí? Desde esta perspectiva, la utilidad de uno es la pérdida del otro. ¿Qué significa esto?
El profit del largo es la pérdida del corto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Profit de largo, estoy diciendo que es el máximo entre 0 y K menos ST. Perdón, al revés, ST menos K. ST menos K menos el valor futuro de la prima. Y esto va a ser igual a menos, el profit del corto es mínimo entre 0 y K menos ST, más el valor futuro de la prima. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Este menos lo pongo dentro de la expresión y es menos mínimo entre 0 y K menos ST, menos valor futuro de C. ¿Sí? Entonces, menos del lado izquierdo y menos del lado derecho se cancela y resulta que tengo máximo entre 0 y ST menos K igual a menos el mínimo entre 0 y K menos ST. Entonces yo de hecho puedo meter el menos dentro de la expresión y resulta que el mínimo se convierte en máximo. Es como con las desigualdades, cuando haces una, ¿cómo se llama? Cuando multiplicas o divides por un menos, se cambia el sentido. Entonces lo mismo pasa aquí. 0 por menos es menos 0, se queda tal cual. Y 0 por menos es, perdón, menos por K menos ST, se vuelve ST menos K. Justo como lo tenía de este lado. ¿Sí? Esto te lo enseño para que veas cómo es la matemática detrás de los signos con los operadores máximo y mínimo. Ajá. Entonces con esto me doy cuenta que efectivamente la ganancia de uno es la pérdida del otro. Sobra decir que esto es igualmente válido, este resultado es igualmente válido que en el payoff. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, comentario. Entonces, de una forma análoga a las opciones de compra, sea el call largo, que es quien adquiere el derecho a comprar y no la obligación, o el call corto, que es la persona que otorga el derecho a comprar y adquiere la obligación de vender, ¿sí? Esta persona adquiere la obligación de vender. También existe el escenario análogo, pero para las ventas, ¿sí? Entonces vamos a tener también opciones de venta. Las opciones de venta las vamos a llamar puts. Entonces, de la misma forma que en el anterior, vamos a pensar un precio de ejercicio de 1000, una expiración en un año, sale el precio spot y el beneficio. Entonces, la opción de venta, vamos a llamarle un put comprado. O en inglés, ¿cómo lo encontrarías? Perdón, un put comprado o un put largo. En inglés, lo encontrarías como purchase put, así como el otro era un purchased call, o un long put, ¿sale?
Ahora bien, tienes el derecho a vender en 1000 si te conviene. Si no, no lo ejerces. Entonces, a ver, punto de partida. ¿Qué pasa si el precio fuera de 1000? ¿Se ejerce o no se ejerce el derecho? Claro que se ejerce. ¿Por qué? Porque por lo menos garantizo mi contraparte. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio que obtengo al respecto? Cero, pero sí lo ejerzo. ¿Sí? Todavía no te he dicho nada de la prima. Sí va a haber, pero todavía no he hablado nada de una prima. ¿Sí? Primero estoy viendo como el pago que me da la opción y ya después hablaré de la prima. Ahora, si el precio sube, por ejemplo, si el precio estuviera en 2000, si el precio estuviera en 2000, ¿qué prefieres? ¿Ir al mercado y vender en 2000 o utilizar tu opción y vender en 1000? Ir al mercado. Entonces, como no utilicé mi opción, ¿cuál es el beneficio que obtengo? Cero. Entonces, cualquier precio por arriba de 1000, yo debería de preferir irme al mercado que ejercer la opción como tal. Porque en el mercado lo puedo vender más caro, creo que sería ejercido a través de la opción. Aquí lo que se vuelve interesante es cuando el precio no baja, no sube, sino baja. Entonces, si el precio fuera 500, ¿qué prefieres? ¿Ir al mercado a vender en 500 o utilizar tu opción y vender en 1000? Utilizo mi opción, ¿cierto? Y entonces, a un precio de 500, ¿cómo te sientes respecto al precio en el mercado y a tener tu opción? Me siento 500 pesos más feliz, mis 500 pesos de ahorro, ¿cierto? Entonces el comportamiento va a seguir ahora una línea recta de esta manera. ¿Estás conmigo? Ahora bien, ya te has de imaginar que esta persona que en esta perspectiva lo único que puede hacer es ganar dinero, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pagar una prima, ¿cierto? Entonces, cuando yo considero la prima que tendría que pagar, lo que va a pasar es que todo mi gráfico se desplaza hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuál es este punto máximo donde se desplazó de pérdida? Valor futuro de la prima. Entonces, en el otro que era call, le puse C para la prima del call. Aquí le voy a poner P por la prima del put. Es P por put, no por prima. ¿Sale? Y entonces, en este caso, el payoff nuevamente es, voy a decidir lo máximo para mí, lo que sea mejor para mí. En el peor de los casos, no ejerzo y entonces el beneficio es de 0. Pero si lo ejerzo, entonces, ¿qué es lo que voy a recibir? Dinero activo. ¿Qué recibo? Dinero. ¿Cuánto dinero? El precio de ejercicio, los 1000. Y lo que entrego es un activo cuyo valor es de ST. Entonces ahí está, eso es el pago. Y ahora el profit va a ser ese mismo pago máximo entre 0 y K menos ST, pero le remuevo el valor futuro de la prima.
¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí en esta zona, abajo del precio de 1000, tengo, o bueno, en mi precio de ejercicio tengo mi punto de equilibrio. Ajá. Entonces, siguiendo la misma lógica que habíamos utilizado para el call, yo podré encontrar que mi punto de equilibrio va a ocurrir cuando el precio spot sea igual al precio de ejercicio menos el valor futuro de la prima. ¿Ok? Ahora, podrías hacer toda la demostración, pero la verdad es que quiero que te lleves un elemento con el cual esto se calcula más fácilmente, el cual es el siguiente. Nos hemos dado cuenta que en contratos y en opciones, en todos ellos, la pendiente que tienen las rectas inclinadas es o 1 o menos 1, siempre. Eso quiere decir lo siguiente. Desde una perspectiva, si quieres, como más matemática. Significa que si yo estoy en este nivel, o sea, a esta altura, en el 1000, y me desplazo hacia la izquierda, no sé, 100 unidades, ¿sí? Si yo estoy en el 1000 y me desplazo 100 unidades a la izquierda, ¿qué le va a pasar a mi utilidad? Va a aumentar ¿cuántas unidades hacia arriba? 100. En este caso porque es pendiente negativa. Entonces, si reduzco 100, si reduzco 100 las unidades del precio de ejercicio de mi eje horizontal, aumentarán 100 las unidades de mi eje vertical. ¿Me explicó? Aquí en el caso de una pendiente positiva, funciona al revés. Si yo estoy aquí y avanzo 100 unidades, lo que yo espero que le pase a mi utilidad es que aumente 100 unidades también. ¿Me sigues? Entonces aquí, por ejemplo, una forma rápida en la que yo puedo determinar los puntos de equilibrio es pensar lo siguiente. ¿Tengo algún punto de referencia? Por ejemplo, el precio de ejercicio. Yo en el precio de ejercicio sé que tengo una pérdida de menos valor futuro de P. Ponle un número, digamos, ponle un valor de 10. ¿Sale? Entonces tengo una pérdida de menos 10. Si me muevo un punto a la izquierda, mi pérdida se disminuye 1 y está en una pérdida de 9. Si me muevo 2 a la izquierda, pues ahora mi pérdida está en 8. Si me muevo 5 de ahí, estoy en pérdida de 3. ¿Te das cuenta? Entonces, desde el punto de partida, que es el 1000, si yo me muevo 10 unidades, mi utilidad se recupera en 10 y entonces, ¿qué ocurre? Salgo tablas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que significa esta expresión que yo estoy obteniendo. Si el precio spot en la fecha de expiración es mi precio de ejercicio menos lo que valga el valor futuro de la prima, entonces yo voy a salir tablas. ¿Ya viste? Este menos significa, a ver, tomas el punto de 1000 o el punto de tu precio de ejercicio como referencia y de ahí me desplazo hacia la izquierda, menos. O, como vimos aquí, tomo mi referencia con el precio de ejercicio y me desplazo hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Tantas como el valor futuro de mi prima. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, completando esto, o sea, pensemos, por ejemplo, que yo te hablara de, no sé de qué opción estoy hablando, ¿sale? O es más, a ver, ¿qué opción es esta que te voy a dibujar? ¿Qué opción es esto? Un call largo, muy bien. ¿Sale? Entonces, te di esta opción. Digamos que aquí tengo un precio de 525 y que en este precio de 525, mi beneficio, aquí es precio spot y aquí es beneficio.
que en el precio de 525 mi beneficio es de 50.3. ¿Sale? Entonces, sabiendo que mi beneficio es 50.3 en 525, pregunta, ¿en cuánto será mi precio de equilibrio? Mi precio de equilibrio sería si mi precio spot fuera ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Mi punto de conocimiento es el 525. Si me muevo 5 hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, bajarían 5 mi utilidad, estaría en 45.3. ¿Cuánto me tengo que mover hacia la izquierda para perderlo todo? Entonces 525 menos 50.3 nos queda igual a 525 menos 50.3, 474.7. ¿Cierto? ¿Viste cómo está funcionando? Ahora, continuando con esta lógica, ¿de cuánto es el precio de ejercicio? Siguiendo con esta lógica, ¿de cuánto es el precio de ejercicio? No podrías continuarlo porque no sabes hasta dónde detenerte. ¿Sí? O sea, te sigues moviendo hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, pero no sabes en qué punto te tienes que detener. ¿Sale? Entonces supongamos, y aquí te lo doy yo, que el precio de ejercicio fuera, por ejemplo, a 450. ¿Sale? Entonces aquí tengo 450. ¿De cuánto sería la prima de este call? ¿Ah? Pues yo puedo utilizar que el punto de equilibrio es, ah, bueno, de hecho, ¿de cuánto sería el valor futuro de la prima? Porque si no, también me faltaría la tasa de interés, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces te digo, de acuerdo a la expresión que ahorita hicimos, es K más el valor futuro de la prima, ¿cierto? Entonces, si yo lo que quiero es el valor futuro de la prima, lo que tengo que hacer es el precio spot de equilibrio, 474.7, le voy a restar el precio de ejercicio, 450. Y entonces me quedan 24.7. Esto fue la prima de este call. ¿Ya viste? Es fácil inferir las cantidades a partir de tener bien presente este concepto de moverse a la izquierda o a la derecha en el precio significa aumentar o disminuir uno las utilidades. ¿Correcto? Ahora, a mí me interesa que lo tengas bien, bien, bien presente porque en la medida en la que domines esta idea, el capítulo 3 va a ser muy sencillo para ti. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya nada más para continuar, para completar, de hecho, aquí respecto a las opciones, teníamos la opción de venta para la persona que la adquirió. Vamos a completarlo con sigo pensando K es 1000 y T es 1, ¿sale? Entonces completemos esto para la persona que lo vendió. Lo que tendría es, si el precio es 1000 o más, el comprador del put no lo va a ejercer y por lo tanto toda esta zona es de no pérdida ni ganancia, es cero.
Sí, entonces, te decía, en este caso, toda esta zona va a ser de no pérdida ni ganancia. ¿Ok? Y luego, en todos los precios por abajo de 1000, la persona a la que le vendí decide ejercer y por lo tanto yo voy a perder ese dinero. ¿Correcto? Entonces, esto es el put vendido o suscrito, es el put corto, ¿sale? Que si lo vemos en inglés sería written put, ¿sale? Entonces, este payoff que acabo de dibujar sería mínimo porque yo no decido lo que me conviene, sino me tengo que aguantar con lo que me queda, entre cero, que es lo que gano en el mejor de los casos, y en este caso, cuando yo vendo un put, le estoy dando a otra persona el derecho a vender si así lo decide. Si la otra persona va a vender, entonces yo tendré que comprar. ¿Sí? Te repito, cuando yo vendo un put, le estoy dando a otra persona el derecho a vender. Si esa otra persona tiene el derecho de vender, yo tengo la obligación de comprarle cuando me lo pide. Entonces, cuando compro, recibo un activo. El activo vale ST y por él voy a pagar una cantidad cada de dinero. ¿Sale? Aquí, obviamente, incluimos el profit, que lo que va a hacer es, bueno, para yo aceptar estas condiciones desfavorables, estaría teniendo que recibir una prima para que yo acepte el acuerdo. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? La prima hace que esto se suba y a partir de aquí se mantenga constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, del mismo modo, me interesaría calcular el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio va a ocurrir con el precio spot igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tendría yo aquí como punto de equilibrio? Mi punto de referencia K, y en K tengo una ganancia de ¿cuánto? Valor futuro de P. Por lo tanto, cada vez que me muevo un dólar o un peso hacia la izquierda, reduzco en un peso mi utilidad. Lo que tengo que hacer es desde acá, me voy a mover hacia la izquierda una BFP cantidad de unidades. Y entonces ahí debería estar mi punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora, puntos importantes que también no estoy mencionando aquí. La ganancia máxima que tienes en payoff es el mismo precio de ejercicio. Es el payoff máximo que tengo con el put largo. Y aquí abajo, la utilidad máxima es K menos valor futuro de P. ¿Cierto? Aquí, con el largo, lo que sería es al revés. La pérdida máxima que tengo es pérdida de K. Y la utilidad se vuelve K más valor futuro de P. Entonces, por si teníamos duda, efectivamente en este también la ganancia de uno representa la pérdida del otro. Ya que no hay dudas, ¿qué es de lo más destacado? Vamos, todo es importante de esto, ¿no? Pero de las cosas que de verdad no te puedes perder de tener muy presentes y muy claras, ah, las funciones de payoff y de profit de cada uno de estos, ¿sale? O sea, estamos hablando de contrato corto, contrato largo, compra directa, venta en corto, call comprado, call vendido, put comprado, put vendido. Estas 8 son los derivados y operaciones básicas con las que vamos a estar trabajando. Entonces yo necesito que seas muy hábil en poder determinar la ganancia, la pérdida, el beneficio que yo estoy teniendo con cada uno de ellos. Que reconozcas también las gráficas.
estas 8 gráficas que yo te enseño un dibujo y en automático pienses, ah, eso es un contrato, o ah, eso es una opción, eso es un call, eso es un put, lo estoy comprando, lo estoy vendiendo. ¿Sí queda claro? Te repito, porque mucho de lo que vamos a hacer en el capítulo 3 tiene que ver con trabajar con las formas y las funciones de estos derivados. Entonces, si lo dominamos, el capítulo 3 va a ser de bajada. ¿Sale? Que es la parte más fuerte del curso, las estrategias de cobertura. ¿Ok? Entonces, vuelvo a lo mismo. No sé si hasta aquí va quedando todo claro. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, Rich. Sí, son primas. La prima del call, la prima del put, se les llama primas. En inglés lo vas a leer como premium. ¿Sale? Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos estamos viendo la próxima sesión.